prueba de la nueva normalidad. Quiero empezar repasando, ¿ok? Desde lo que empezamos a ver en el mes de abril, a lo que vimos en el mes de mayo, y ahora lo que viene hacia adelante. Quiero hacer un repaso porque se me hace que es muy importante que entendamos que el Señor puso en nosotros o sobre la iglesia una prueba. Nos ha tenido durante todos meses en este proceso, en esta prueba. La pandemia es lo que usó el Señor para ponernos en aislamiento, y eso ha implicado una prueba. Así de manera general, si ustedes me preguntan, bueno, pero ¿qué es la prueba en sí? Toda la prueba, yo quisiera decir que de manera general, que el propósito del Señor es que la iglesia crezca, madure, aprenda a que cada uno de nosotros en lo individual debemos ser discípulos fieles donde quiera que estemos. Entonces eso se vio muy claro porque cuando empezamos nos dimos cuenta que cada uno de nosotros, al ser enviados a la casa, al estar en aislamiento, íbamos a tener que perseverar en ser responsables como discípulos fieles. ¿Sí puedes, Daniel, bajar un poquito el volumen? Sí, porque íbamos a tener que ser responsables, cada uno de nosotros. No podíamos ya vivir un cristianismo en donde yo voy a la iglesia y cumplo, sino que ya vas a estar aislado de la iglesia, aislado de los demás, y tú necesitas ser responsable. Estuvimos hablando en el mes de abril sobre cuáles eran esas responsabilidades, ¿verdad? Y que las responsabilidades iban a involucrar responsabilidades en lo personal, que íbamos a tener que ser responsables nosotros como discípulos de nuestra comunión con Dios, de nuestra perseverancia en su palabra, de aprovechar los medios de gracia, de buscar aplicar la verdad de Dios en nuestras vidas para seguir creciendo en santificación, etc. Íbamos a tener que ser responsables en nuestras familias, dependiendo de la función que tuviéramos. Si eras un padre, ibas a tener que ser responsable de guiar a tu familia en todo este proceso, de cuidar a tu familia, de estar velando por el bienestar espiritual de tu familia. Si eras una madre, contribuyendo a todo eso junto con tu matrimonio, cuidando los retos nuevos para perseverar ustedes en esa unidad familiar. Y participando, obedeciendo a los hijos y siguiendo la dirección de sus padres entusiastamente. Si estaban teniendo devocionales, iban a juntarse a ver los servicios, etc. Vimos que íbamos a tener que ser responsables con la iglesia, porque ya no teníamos el incentivo de estar juntos, de ser recordados, de responder junto con los demás. Ya cada uno individual íbamos a tener que responder en velar por la iglesia, en velar por liderazgo en oración, en velar por los miembros, de estar pendientes de los demás, de seguir el consejo y la dirección de los líderes desde tu casa, de ser mayordomos fieles de tus dones y de todo lo que el Señor te da, ¿verdad? En términos de usar eso para el beneficio de la iglesia. Y finalmente que íbamos también a ser responsables para con nuestra comunidad. Íbamos a tener que, por la crisis, estar velando también por nuestros vecinos, de nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestros amigos. Íbamos a tener que estar intercediendo por las autoridades. Íbamos a velar también y a servir y a cuidar y a dar generosamente para apoyar los servicios médicos, para apoyar con despensas, para estar tratando de servir y de amar y de ser luz en medio de un mundo de tinieblas y en medio de una prueba difícil para nuestra sociedad. Vimos después que esa prueba, que la respuesta de la iglesia fue positiva, que vimos que la gente entusiastamente se estaba conectando en sus grupos, estaban siendo generosos, estaban siendo fieles, estaban participando, estaban deseosos de ser encontrados fieles.
Pero luego vimos y tuvimos que hablar de la perseverancia. ¿Por qué? Porque la prueba se fue alargando. Y entonces empezaba a haber ya la necesidad de hablar de perseverancia, porque la carne no descansa. Y nos dimos cuenta que la prueba iba a requerir que nosotros lucháramos contra el pecado y contra nuestra carne, que se iba a manifestar en el egoísmo. Que el egoísmo, que significa que empiezas tú a poner tu énfasis en ti mismo, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, en lo que te falta, en lo que necesitas, etc. El egoísmo, ¿verdad? Te encierra en ti mismo y pierdes la perspectiva de estar viendo hacia afuera. Y vamos a tener que luchar, si vamos a perseverar, y vamos a tener que luchar en la carne, contra la carne por la pereza misma. Iba a empezar a manifestarse un cansancio espiritual. Ya no iba a ser el entusiasmo inicial, sino que iba a haber una tendencia natural a la comodidad, a soltar las manos del arado, descansar. Y decía yo, la pereza es querer descansar antes de que sea tiempo de descansar. Y de alguna forma, ¿verdad? Creo que era muy importante que habláramos de eso, porque cuando la pereza y el egoísmo se combinan, empieza a haber autocomplacencia, ¿verdad? Empezamos nosotros como a sentir que tenemos derecho de complacernos a nosotros mismos, de satisfacer nuestros deseos, ¿verdad? De dar cabida a nuestros gustos, etcétera, ¿no? Y por último, vimos que también para perseverar íbamos a tener que luchar contra la incredulidad. La incredulidad que se manifiesta en el desánimo. La incredulidad de empezar a dudar si realmente esto iba a ser el propósito de Dios. La incredulidad de pensar si el Señor nos iba a sacar adelante con todo esto, ¿verdad? La incredulidad de la esperanza y del cuidado que tiene el Señor sobre nosotros y la provisión que tiene sobre nosotros, ¿verdad? Entonces vimos que para perseverar teníamos que sembrar en el Espíritu, resistir la carne, ¿verdad? Y concentrarnos en ser encontrados fieles. Luego viene darnos cuenta que estábamos nosotros como iglesia perseverando, funcionando, tratando de ser fieles, pero había todo un sector de nuestra sociedad que tal vez no estábamos poniéndole la atención que debíamos, y era pues, la gente que no conoce a Cristo, la gente que no tiene nuestra misma esperanza, la gente que está sin Dios, que no tiene ese apoyo y que nosotros no podíamos estar tan concentrados en nosotros mismos que no buscábamos servir y poner los ojos en las personas que están fuera o cerca de nosotros, pero que no son parte de la iglesia. Y entonces si empezamos a hacer una concentración de hablar sobre ser testigos, sobre el evangelismo, sobre el amor de Dios que debe movernos a nosotros, amar a nuestro prójimo. Y se fijan ustedes, para poder ser luz y para poder ser testigos, necesitamos vencer nuestro egoísmo. Necesitamos perseverar también si queremos ser luz, si queremos ser testigos de Cristo. Tenemos que vencer nuestro egoísmo, tenemos que vencer nuestra pereza, tenemos que vencer nuestra incredulidad y tenemos que salir a vivir. Tenemos que poner nuestros ojos hacia afuera, estar atentos de los demás, estar pendientes, buscar los intereses de los demás y no los nuestros. O sea, todo es parte de la misma prueba. Si íbamos nosotros a estar pensando en personas que no tienen a Cristo, o si nos íbamos a encerrar nosotros en una comunidad y en una complacencia de que estamos bien porque estamos en nuestra casa. Pero ahora viene un paso nuevo. Ahora viene una etapa nueva. Y lo que está pasando es que nos estamos dando cuenta que la prueba continúa y yo siento, ¿verdad? No puedo afirmar esto, pero siento o creo
que esto pudiera ser más significativo que las otras pruebas que ya hemos caminado, que ya hemos entendido, que hemos tratado de responder a esas etapas de la misma prueba, ¿verdad? Y tiene que ver con esto que se está llamando la nueva normalidad. La pandemia presenta la realidad de una nueva normalidad. O sea, es una nueva realidad de vida. Y es una nueva realidad de vida, de vivir con el COVID, vivir con la pandemia por un largo periodo de tiempo. El darnos cuenta que la pandemia ha cambiado nuestra realidad de vida, pero la pandemia no se va a ir de nuestra realidad por un buen tiempo. Hay mucha incertidumbre sobre lo que va a ser los próximos meses, tal vez años. No hay seguridad de que esto desaparezca y vamos a tener que vivir con la realidad de la posibilidad de contagio. Es una realidad de vida en donde todo ha sido afectado, todo ha sido afectado por limitaciones, toda la limitación que tiene que ver con el contacto humano. La pandemia lo que ha traído es esto, estamos como aislados, se afectaron todas las relaciones, desde la convivencia familiar, a la manera en que se hace el trabajo, en cómo tenemos contacto, interacción con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, hasta la manera en cómo buscábamos el entretenimiento. Pero para nosotros, la nueva normalidad lo que implica es ¿cómo nos vamos nosotros a congregar? ¿Qué implica para nosotros que somos iglesia? Esta incertidumbre que nos va a rodear, que no nos va a dejar, que no sabemos cuánto va a durar, que no sabemos si el virus va a ceder o cuándo va a ceder o de qué forma va a ceder. No sabemos si se va a desarrollar una inmunidad en la población mundial. No sabemos si las vacunas van a ser efectivas. No sabemos si cada año vamos a volver a caer en todo esto. O sea, toda esta incertidumbre lo que genera es una normalidad que no es nada normal, que es irregular, que es incierta, que es riesgosa, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que en un principio cuando esto pensó, las personas decían, es que la iglesia va a tener que adaptarse a esta nueva realidad. Y yo no estoy tan seguro que esa sea una expresión que debamos nosotros usar, como que adaptar la iglesia. Creo que la postura más bien debe ser cómo vamos nosotros a responder a esa normalidad de vida, cómo vamos a ser la iglesia de Cristo Jesús plenamente, sin ceder a lo que somos, sin tratar de cambiar lo que somos, sino responder fielmente, perseverando en lo que el Señor quiere de nosotros. Es que aprendamos nosotros a que siendo discípulos fieles, cada uno de nosotros respondamos de la manera que Él espera que respondamos. Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Nosotros estamos llamados a seguir siendo fieles, a perseverar en firmeza y en determinación como discípulos en medio de cualquier normalidad o realidad que se venga. Las circunstancias del mundo no deben determinar qué tipo de iglesia somos. Nosotros somos la iglesia de Cristo y seguiremos siendo la iglesia de Cristo, haya virus o no haya virus, haya paz o haya guerra, haya prosperidad o haya escasez. O sea, la iglesia históricamente desde su fundación, el pueblo de Dios ha perseverado y ha permanecido como el pueblo de Dios sin que las circunstancias mundiales cambien su identidad.
Y ahí es donde nosotros tenemos que ser diligentes y responder. Entonces, lo que creo yo que es nuestro llamado, lo que creo yo que es el siguiente paso para responder a esta prueba es esto. Nosotros tenemos que demostrar celo por el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que demostrar celo por el cuerpo de Cristo. Miren, sucedió algo o está sucediendo algo interesante y a la misma vez preocupante. Cuando nos fuimos a la casa, cuando la iglesia, las iglesias pues, o las congregaciones dejaron de congregarse, fueron a las casas, empezó a haber en los medios sociales una serie de mensajes, casi todos por este mismo tono. ¿Cómo vamos a estar contentos y agradecidos con la iglesia cuando podamos regresar? Era así como decir, entre más tiempo pasa, con más ganas vamos a regresar. Entre esta hora que hemos estado separados, ¿cómo estamos anhelando el día que regresemos? Y era así común, o sea, casi todo el mundo decía, el día que regresemos va a haber una fiesta en la iglesia. Lo interesante de esto es que cuando están regresando las iglesias o se están volviendo a abrir las puertas de las iglesias en algunos lugares, en algunos países, en algunas ciudades, no está sucediendo eso. Lo que está viendo es una respuesta de la iglesia tibia, una respuesta como con mucho cuidado. No una respuesta de celebración, sino una respuesta como decir, no, pues no sé, déjame ver a ver si me conviene regresar o no, ¿verdad? Y es por dos razones principales. Hay dos cosas que están afectando esa respuesta. La primera de ellas es que ya nos acostumbramos a estar en la casa. La verdad de las cosas que en 3 meses ya se hizo un hábito en nuestras vidas no tanto de funcionar como iglesia, sino de un nuevo hábito de vida en donde la iglesia es algo que vemos como una transmisión virtual de algún mensaje, de una cosa así. Yo creo que todos estamos conscientes que el edificio no hace la iglesia, que aunque estemos en casa seguimos siendo iglesia, pero como que ya se metió en nuestras mentes que hacemos iglesia por medio de conectar una transmisión virtual. Y ese hábito, esa mentalidad ya está allá adentro y ya está teniendo un efecto, ya está generando en nosotros una respuesta. A lo mejor tú que todavía no tienes la posibilidad de reunirte, tú dices, no, pues yo no voy a hacer así, ahí cuando ya digan que puedo ir, yo voy a correr entusiastamente, pero no te has dado cuenta porque todavía no tienes esa opción, que cuando eso suceda, ese hábito que ya está ahí va a empezar a sonar en tu vida, va a empezar a tener un efecto. ¿Por qué? Porque es más cómodo, por ejemplo, tú, en lugar de levantarte temprano, de preparar a tu familia, de ir a un servicio temprano, te puedes levantar tarde, puedes escuchar un mensaje en la televisión, en tus pijamas, desayunando, ¿verdad? O puedes decir, ¿sabes qué? El día de hoy vamos a hacer esto primero y ya después que regresemos y que tengamos tiempo en la tardecita ponemos el video de a ver cómo estuvo ahora en la mañana. O sea, esas cositas, lo que no nos damos cuenta es que eso influye en nuestra carne. Y ahí es donde para perseverar decimos, para empezar tienes que vencer tu egoísmo, tienes que vencer la pereza, tienes que vencer la incredulidad, tienes que darte cuenta que hay una autocomplacencia que va a influir en la manera que respondes. La segunda cosa que está afectando es esto, que hay un riesgo,
que hay un riesgo, ¿verdad?, que tú tienes que asumir cuando tú regresas a la iglesia. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de que te puedas contagiar en la iglesia. Es el mismo riesgo, por ejemplo, que tú tienes cuando tienes que ir al supermercado. Es el mismo riesgo que tú tienes cuando tienes que ir al trabajo. Pero ¿por qué no dudas, por ejemplo, de ir al mercado o ir al trabajo? Porque consideras esas necesidades como esenciales. Las veces es esencial. Si no trabajo, no como. Si no voy al súper, no tengo que comer. Pero lo que está sucediendo es que cuando se abre la iglesia y que hay un riesgo, ¿verdad? Entonces algunos que no tienen un entendimiento bien afirmado en su corazón acerca de lo que es la iglesia, entonces dicen, ¿es necesario realmente que asista yo en persona? ¿Qué no será mejor que yo proteja a mi familia, me proteja yo mismo y no tenga que asistir? Al cabo está aquí bien la cosa, ¿verdad? Está bien los videos, está bien, ahí me bendicen, aprendo. Entonces estás viendo la iglesia, esas personas pueden estar viendo la iglesia como que es un servicio para mi beneficio, y si puedo recibir el beneficio sin tener que arriesgarme, pues ¿qué más quiero, verdad? ¿Para qué me arriesgo? Entonces, hermanos, esto es, como les digo, una realidad. Por eso es que nosotros el día de hoy lo que yo quiero es que repasemos un poco, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la iglesia? Y cuál es entonces el diseño de Dios, el propósito de Dios, qué es lo que somos realmente y cómo debemos responder. Y tenemos que tener una visión. Entonces me voy a ir ahí un poquito rapidito y voy a leer algunos textos y voy a hacer algunos comentarios. Así que si tienes por ahí lápiz y papel, anota estos textos para que los revises, para que los leas tú en tu casa, para que los comentes en tu grupo de casa, que los comentes con otro. Vamos a ver primero que nada, cuál es el diseño de Dios. Y todo con este propósito, todo eso de decir, bueno, si nos tenemos que congregar, ¿por qué nos tenemos que congregar? ¿Por qué viene esto ahora? ¿Por qué es importante esto? Primero vamos a ver el diseño de Dios. Fíjense en el momento donde la iglesia estaba más pura, recién nacida, cuando el Espíritu Santo se derrama y forma la iglesia y nace la iglesia. ¿Cómo era esa iglesia todavía que no había sido contaminada o afectada por los diseños humanos, por la organización humana? Estaba purita, estaba nuevecita. Era la iglesia más genuina en la Biblia, como la describe. Y la describe así en Hechos capítulo 2, versículo 44. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. El retrato que tenemos de la primera iglesia es un retrato de una comunidad. Es una comunidad que habitaba en comunión. O sea que tenían la vida en común, estaban haciendo vida en común, estaban participando de la vida juntos. Y había una unidad, eran unánimes, eran un solo cuerpo. Esto no era un servicio religioso. Esto era una comunidad que vivían juntos, un pueblo compartiendo vida. Compartían casa, compartían alimento, compartían gozo, compartían de sus cosas.
Esto es lo que era la iglesia cuando el Señor, por medio del Espíritu Santo, la funda, la establece, derrama su Espíritu y esto se produce. Entonces tenemos que ver que de origen y de diseño divino, ¿verdad? Nosotros fuimos agregados a la iglesia para vivir así. Ese es el diseño. Y si ese es el diseño de Dios, si eso es como Dios quiere que vivamos, nosotros debemos de tener un celo por experimentar eso, por agradar a Dios viviendo de esa manera. Entonces, si es una prioridad esencial ir al trabajo, es una prioridad esencial ir al supermercado, yo creo que para el creyente que es parte de ese cuerpo, la prioridad, como aquí la marca, es funcionar y participar de esa familia, de ese pueblo, según el diseño de Dios. Ahora, quiero leerles esta otra cita. Es una cita que les he leído y que a mí siempre me ha impactado tremendamente en referencia al diseño de Dios, que nosotros tenemos que tener una visión de la iglesia que va mucho más allá que lo que es la organización visible, el entorno visible de la iglesia. Y esta cita está en Hebreos capítulo 12. Es una carta, acuérdense ustedes, Hebreos fue escrito para exhortar a la iglesia a perseverar. Exhortar a la iglesia a permanecer. Y la primera parte de Hebreos 12 es donde habla precisamente de perseverar y de la disciplina que el Señor a veces trae a su iglesia para ayudarnos a permanecer. Entonces en Hebreos 12, 22 dice: vosotros, o sea ustedes iglesia, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol que escribió el libro de Hebreos? Está diciendo: ustedes tienen que darse cuenta de que son parte, y no es una iglesia aquí en la tierra. Ustedes fueron agregados a una ciudad que está en los cielos donde vive Dios. Y ahí, junto con miriadas de ángeles, está la asamblea de todos esos que han sido agregados al pueblo de Dios. La iglesia, nosotros estamos participando de esa asamblea, de una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, una ciudad donde dice: te acercaron a Dios, donde está Dios. Dice: te acercaron donde está Jesús, y lo que te metió fue la sangre de Jesús que te compró para que fueras parte de ese pueblo. Entonces, la participación de la iglesia, pensar que yo participo de la iglesia al asistir a una reunión, se queda tan corta si no te das consciente de que la asamblea general de miriadas de ángeles, de Dios Padre sentado en su trono, de su Hijo sentado a su derecha, reinando en la ciudad celestial, con todos sus ángeles a su alrededor, y la asamblea, la iglesia, somos nosotros. De tal forma que el apóstol está diciendo a los hebreos: ustedes ya son parte de esa asamblea. Ustedes ya pertenecen a ese pueblo. Nosotros estamos teniendo participación, koinonía, que también se traduce como comunión. Participamos de eso. Y debemos tener esa visión celestial. Es una asamblea gloriosa, es una asamblea eterna, es algo que ya existe y que va a durar para siempre. De eso es lo que estamos participando. Entonces imagínense el celo que debemos de tener de decir: pues yo ya no soy ciudadano de este mundo, y soy ciudadano de esa nueva ciudad.
Yo pertenezco a la ciudad de Dios, al pueblo de Dios, a mi Rey y mi Señor al cual yo fui unido. Entonces, si eso es el diseño de Dios, ahora tenemos que pensar, ¿y eso cómo se vive entonces aquí en la tierra? ¿Qué es lo que somos? Y lo que somos es que somos un pueblo, somos una nación, somos una asamblea apartados para el Señor, y la descripción que quiero enfatizar no es que somos una organización, porque no lo somos, no somos una reunión, no somos un servicio religioso, somos parte de Cristo, somos parte de Él mismo. Todos juntos somos el cuerpo de Dios. Una familia, tú no puedes decir, cuando tú hablas de familia, el término familia implica inmediatamente pluralidad. Implica un grupo de personas. Si una persona dice, no, pues yo soy solo, yo soy familia, yo soy mi propia familia, está diciendo una tontería. De la misma manera, como un individuo no es familia en sí mismo, solamente eres familia cuando eres parte de una unidad familiar, de una pequeñita comunidad familiar. Así nosotros tenemos que darnos cuenta, nosotros somos el cuerpo de Cristo, de tal forma que es incongruente decir que yo soy cristiano y soy de la familia de Cristo en lo individual. O sea, estás diciendo algo que no tiene sentido. Nosotros somos parte en plural de una unidad ya formada que es el cuerpo de Cristo. Entonces dice 1 Corintios 12:12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. En otras palabras, nuestra identidad ya no es individual. Nuestra identidad es la de un pueblo, la de miembros todos de un solo cuerpo. En otras palabras, no puedes decir, bueno, de miembros de un cuerpo, pues yo tengo un dedo, ¿verdad? Entonces yo puedo agarrar el dedo, me lo corto, lo separo y digo, ese dedo puede existir y ser, ¿verdad? Un cuerpo por sí mismo. No puede, o sea, no existe, no tiene una realidad sola. Ese dedo que me corté solamente es parte de un cuerpo cuando está unido al cuerpo. Entonces dice ahí, siguiendo en 1 Corintios 12, por ejemplo, el versículo 14 dice, porque el cuerpo no es un solo miembro. Si tú estás solo en tu casa, no eres, hay un miembro. Dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, pues ¿qué sería el oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Quién te colocó? ¿Quién te agregó? ¿Quién te puso ahí? ¿Quién te acercó? Dios mismo. Y lo hizo porque está formando su cuerpo. De tal forma que nadie puede decir, si tú eres de Cristo, nunca puedes decir que no eres parte de su cuerpo. Ahora, tampoco podemos decir, no te necesito a los otros miembros. No necesito el cuerpo. Como dice ahí mismo siguiendo, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito. Como tampoco puedes decir unos a otros, no me necesitan. Todos nos necesitamos y todos somos parte los unos de los otros. Y por eso concluye en 1 Corintios 12:25, dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado
unos por otros. Ese es el propósito, que funcionemos unos con otros, unos por otros, cuidándonos, sirviéndonos, amándonos, procurándonos, apoyándonos, ayudándonos. Cristo nos ha formado para que seamos un solo cuerpo en Él, y al hacerlo nos hace dependientes unos de otros. Nos necesitamos mutuamente para crecer y cuidarnos mutuamente. La salud y el crecimiento del cuerpo depende de cada uno de sus miembros. Esto ya lo sabemos, ya lo hemos enseñado aquí cuando hablamos de comunión. Lo que dice Efesios 4, 15, 16 es esto: hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En otras palabras, el cuerpo se cuida a sí mismo, pero funciona y crece y se desarrolla y prospera en el cuidado mutuo en base a que cada uno de nosotros funcionemos adecuadamente. Y eso, hermanos, implica que nosotros no podemos darnos el lujo nunca de estar desconectados del cuerpo. Ese funcionamiento adecuado de cada miembro no se puede llevar a cabo en aislamiento. Si yo, volviendo al ejemplo del dedo, yo no puedo cortarme el dedo y decir, para mí el dedo este es esencial, pero me lo voy a quitar, lo voy a poner arriba de una mesa y allá va a funcionar el dedo. O sea, está bien así como que, pues eso es como que algo que no tiene sentido, ¿verdad? El dedo, para funcionar, tiene que funcionar unido al cuerpo para que sea útil, y el cuerpo necesita el dedo y nosotros necesitamos perseverar juntos en esa comunión, en esa unión. Y recuerden lo que siempre les he dicho: la comunión, la participación, la coinonía del cuerpo se hace y se puede llevar a cabo solamente de cara a cara. Si esto es lo que somos, y vimos el diseño de Dios es un pueblo plural. La realidad de lo que somos es que somos un cuerpo y estamos unidos a Cristo, como cuerpo, como un pueblo. Entonces, ¿cuál es el mandato? ¿Qué es lo que Cristo nos manda? Y el mandato es el que viene en Hebreos capítulo 10, que todos lo conocen y muchas veces lo citamos incorrectamente fuera de contexto. Dice Hebreos 10, 23, 25, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Ahí está la exhortación a perseverar. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Ahí está la cara a cara. Ahí está el unos a otros. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y luego dice, ahí piénsenlo ustedes desde su casa. Dice, no dejando de congregarnos. Lo que está diciendo, no dejando de procurar estar juntos. No dejando de hacer vida juntos, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino como exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. O sea que la comunión no se puede vivir aislados. Tiene que haber congregación, tiene que haber reunión, tiene que haber el roce, tiene que haber la interacción personal. No se puede amar a distancia, no se puede amar con buenas intenciones, no se puede cuidar mutuamente uno desde lejos o virtualmente, no se puede conocer íntimamente y compartir la vida estando yo en mi casa y tú en la tuya. No se puede estimular a las buenas obras y exhortar
por medio de una llamada Zoom. Cuando menos no se puede hacer plenamente como el Señor lo diseñó. Entonces ahí está la perseverancia y vuelvo y repito, ¿qué se necesita para perseverar y no dejar de congregarse? Se necesita luchar contra el egoísmo, luchar contra la pereza, luchar contra la autocomplacencia y luchar contra la incredulidad. Si ustedes quieren repasar ese mensaje, es el mensaje que pusimos, levantamos el 13 de mayo, que se llama el reto de perseverar fieles. Miren, simple y sencillamente, no se puede tener la cena del Señor cada quien en su casa. No se puede, pensaba yo esto hablando con un pastor esta mañana, no se puede ordenar a un pastor sin la presencia física de la iglesia en el proceso de ordenación. No se puede recibir un nuevo miembro a la iglesia, cada quien en su casa. No se puede, inclusive Pablo lo dice así explícitamente, cuando ustedes se reúnan, traigan disciplina espiritual a esa persona que está en pecado. No se puede disciplinar a una persona estando nosotros a 6 lados. Entonces la iglesia implica obviamente que nosotros tenemos que hacerlo juntos. Y hay una cosa que me llamó la atención el otro día, estaba meditando en este texto y me brincó. Cuando Pablo en el capítulo 13 del libro de Romanos habla en un principio de cómo nosotros debemos someternos a las autoridades, un contexto de someternos, y es la razón por la que nosotros estamos respetando las autoridades y no estamos teniendo reuniones, porque ellos nos han pedido que no lo hagamos. Entonces está diciendo que que al que le debes honor, débele honor, al que le debes obediencia, obediencia, al que le debes impuestos, págale los impuestos. Dice Pablo, no le debas nada a nadie. El contexto es al gobierno. Y luego dice esta frase en Romanos 13:8, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y eso me llamó la atención, nunca me había fijado en esto. Dice, no le debas nada a nadie, pero sí tienes una deuda. Sí hay algo que tenemos una obligación, que es una obligación que permanece, y la obligación es de amarnos unos a otros. En otras palabras, sí tenemos un deber. El deber es que siempre estamos en deuda de amor para con el hermano. Entonces, si ese es el mandato, si ese es el diseño, si eso es lo que somos, ¿cómo debemos de asumir la responsabilidad de congregarnos? ¿Cómo vamos a tomar esa decisión cuando se diga las puertas van a estar abiertas? Hay una realidad, hay un riesgo, y ese riesgo va a ser, no quiero decir permanente, pero va a continuar. No lo podemos evitar. Nuestra responsabilidad es tomar una decisión tomando en cuenta la posibilidad del contagio. Cada quien tiene que decidir. Cada quien tiene que decir, yo voy a ir a la iglesia y si me contagio, es mi responsabilidad. Pero esa decisión esa responsabilidad no necesita ser balanceada por estas verdades. La responsabilidad de tomar una decisión que implica un posible contagio tiene que estar balanceada, templada, con una responsabilidad que yo considero que es mucho más importante, que es la responsabilidad de funcionar adecuadamente como miembro del cuerpo de Cristo. Cada quien debe ser responsable de su participación, pero la decisión de congregarse no depende solamente si hay o no hay riesgo. La decisión debe ser sobre la base de nuestra identidad, de lo que somos, de lo que dice Cristo que quiere de nosotros, de su mandato, de su diseño, de su propósito eterno como miembros cada uno de nosotros del cuerpo de Cristo.
Y hay dos cosas que quiero agregar en esto con respecto a esa decisión. La primera de ellas es que el Señor promete cuidar de su cuerpo. En otras palabras, cuando tú contemples la decisión que va a venir, hay que congregarse y tú como padre de familia, tú como individuo, tú como persona tal vez vulnerable, etcétera, etcétera, tú vas a contemplar, ok, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la responsabilidad? Tienes que medir estas dos cosas bajo una cobertura de la promesa de Jesús. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Esa promesa viene primero en Efesios capítulo 5, 29, que dice Pablo: nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Y lo dice, así como también Cristo a la iglesia. Cristo cuida su cuerpo, Él es la cabeza del cuerpo. Él está pendiente de su cuerpo y es una promesa de que Él va a cuidar y va a sustentar a su iglesia en medio de cualquier situación. Y si tú pones a pensar que hay iglesias en África en donde si tú eres cristiano, la mitad del país pertenece a la religión musulmana y hay una violencia y una sentencia de muerte en muchos pueblos a que tú te declares cristiano. Y tú piensas que el COVID es un riesgo, sé creyente en uno de esos pueblos. O en China, donde ser un pastor o un líder cristiano fiel te puede implicar que te metan a la cárcel 20, 30 años y no vuelvas a ver a tu familia nunca. O sea, hermanos, tenemos que ver la realidad. La iglesia vive en un mundo que es adverso al cuerpo de Cristo. Es adverso a Cristo. Pero el Señor dice, yo los voy a cuidar. Y donde la prueba esté muy difícil, va a ser suficiente su gracia. Y nosotros no estamos ante un riesgo de esa magnitud. Y la segunda parte de la promesa viene implícita cuando el Señor les dice a sus discípulos, no te preocupes qué vas a comer, o qué vas a vestir, o qué vas a tener. Les dice en Mateo 6:31, dice, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Dice, porque los gentiles, o sea, la gente que no cree en Dios, la gente que no es del pueblo de Dios, dice, buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En todas esas cosas están incluidas todas esas cosas por las cuales nosotros nos podemos preocupar. Tenemos que tener cuidado, sí, pero tiene que haber una fe de que el Señor nos llama, tú sígueme a mí. Tienes un Padre Celestial que sabe cuáles son tus necesidades. Camina en fe. Busca primero su reino, Él es tu Rey, es tu Señor. Y todo lo demás, dice, te va a ser añadido. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. El día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Esa iglesia gloriosa que vimos ahorita en Hechos capítulo 2 es una iglesia que unos años después salió expulsada de Jerusalén por una persecución muy terrible que empezó después de que mataron al diácono Esteban a pedradas por su fe. Y esa iglesia salió perseguida, salió huyendo, pero donde ellos iban predicando el evangelio, iban siendo fieles y perseverando y compartiendo la luz de Cristo. Y de ahí se fundó la iglesia de Antioquía,
y en la iglesia de Antioquía salió Pablo y Bernabé a plantar las iglesias. Hasta el día de hoy nos llegó aquí. Las dificultades, las circunstancias, las adversidades nunca han definido a la iglesia. Es simple y sencillamente la circunstancia mundial o la circunstancia, el contexto donde el Señor va a cuidar y va a guiar a su rebaño. En muchas ocasiones como el Señor guiando a su iglesia, caminando en un cañón ahí, ¿verdad? Rodeado de lobos que quieren comerse las ovejas, pero el Señor va ahí cuidando a su pueblo y guiándolo. Y a veces el Señor permite que haya muerte, que haya mártires. Y lo hace para fortalecer la iglesia y lo hace para exaltar su nombre y lo hace para conceder el privilegio a algunos santos de que mueran y participen de sus propios sufrimientos y sean cada vez y puedan experimentar ser más como Jesús aún en su muerte. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Y lo más importante de todo esto, hermanos, es que estamos unidos a Jesús. Entonces, yo pensaría que un cristiano que está unido a Cristo, cuando se reúne el cuerpo de Cristo, si ese cristiano dice, el día de hoy mejor me voy a quedar aquí en mi casa y voy a ver el servicio por televisión, está unido a Cristo. ¿Dónde está Cristo? Te voy a decir dónde está Cristo. Cristo está celebrando con su pueblo cada vez que el pueblo se reúne. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Si tú dices, yo puedo estar en mi casa y ahí va a estar Cristo en mí, la Biblia no dice, donde esté un cristiano que no quiera congregarse, ahí voy a estar yo. No lo dice. Entonces, hermanos, estamos trayendo esto porque yo quiero pedirles que ustedes empiecen a orar y empiecen a checar su corazón y empiecen a ver si están en fe y empiecen a ver si tienen celo por el cuerpo de Cristo y empiecen a ver cómo ven ustedes la iglesia y empiecen a ver si ustedes realmente están sabiendo que son parte de esa asamblea gloriosa celestial y empiecen a ver si ustedes tienen un deseo de participar de su vida junto con sus hermanos y junto con todo el cuerpo de Cristo. Y que ustedes analicen de tal forma que no los sorprenda el momento cuando se abren las puertas y que digan, caramba, ¿qué vamos a hacer? No, ya oraron, ya buscaron del Señor, ya buscaron su reino, ya buscaron su justicia, ya saben, ya recibieron del Espíritu Santo la convicción de lo que ustedes tienen que hacer. Cada uno, como miembro individual, como parte del cuerpo de Cristo, tiene que asumir su responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo. Nos mandó el Señor a la casa para que aprendamos a ser así. Y la verdad es que la nueva normalidad del COVID, pues puede venir, puede irse. Pero sabemos una cosa, en los últimos tiempos, hermanos, las circunstancias de la vida del mundo van a seguir empeorando. Y si ahorita estamos en medio de una pandemia, no sabemos lo que vamos a estar dentro de 1 año, dentro de 2 años, si la cosa se pone peor. O qué pase. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y como tal estamos llamados a vivir y a perseverar fieles juntos. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes. No, tal vez ni siquiera nos damos cuenta, Señor, de lo que si hemos perdido celo por tu iglesia, si hemos perdido entusiasmo, amor por los miembros de tu cuerpo, si estamos complacientes, si estamos cómodos, tal vez no nos hemos dado cuenta, Señor. Si ya tenemos hábitos que nos va a ser difícil romper y volver a establecer, Señor, los hábitos de justicia, con adversidad, con irregularidades, con limitaciones, Señor, por todavía mucho tiempo, donde nos va a ser incómodos, donde nos va a ser hasta a lo mejor hasta tendremos temor, Señor, de congregarnos.
Pero hay algo que queremos, Señor, que gobierne nuestra decisión y nuestro esfuerzo y nuestra perseverancia, que es que nosotros somos tu cuerpo, somos tuyos y fuimos unidos a ti, todos juntos como una familia. Y queremos ser fieles, ser encontrados fieles hasta el final. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender esto, a procesar esto correctamente, a hablarlo con nuestros hermanos, a estimularnos mutuamente, a alentarnos mutuamente, a apoyarnos, a respetarnos mutuamente, Señor, y sea lo que sea que se tenga que tomar. Que nadie se sienta, Señor, obligado, que nadie se sienta culpable si toma una decisión de una manera u de otra, que nadie se sienta mejor que otro, pero que, Señor, que todos nos sintamos con un celo y con un privilegio de ser parte tuya, Señor. Te lo pido, oh Dios, que así enfrentemos cuando esto venga con esta visión y con este corazón. Danos el celo por tu casa, celo por tu cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.